Muy buenas tardes, hoy les hablaremos sobre estrategias y medidas de control de torrente, considerando como caso de estudio la microcuenca El Rincón. El equipo está conformado por la ingeniero civil Juliana Carrillo, la licenciada en biología Silva Perdomo, la geógrafo Ixe Rojas, la ingeniero químico María Virginia Trejo, el ingeniero forestal Ernesto Usher, el ingeniero geólogo Andrés Guar. Localización del área de estudio. La microcuenca de la Quebrada El Rincón se encuentra ubicada al occidente de Venezuela, dentro de los Andes centrales, en las estribaciones de la Sierra La Culata. Ocupa una superficie aproximadamente de 5 km², drenada por la Quebrada El Rincón, un afluente torrentoso con dirección norte-sur de la margen derecha del río Albarregas. El objetivo del proyecto es proponer estrategias y medidas de control de torrentes para proteger la población que habita en la microcuenca El Rincón ante la ocurrencia de crecidas. A continuación se describirá la microcuenca El Rincón, con el fin de conocer las características físico-naturales y socioeconómicas para poder plantear estrategias y medidas de control de torrentes eficaces y pertinentes. La caracterización litológica de la cuenca incluye depósitos cuaternarios recientes no consolidados, cual cero, que es un material suelto de origen aluvial reciente sin ninguna consolidación, que se localiza en el cauce de los principales drenajes susceptibles al lavado y a la meteorización, lo que pudiese ocasionar socavación lateral. Depósito cuaternario reciente consolidado, cual 1. Son depósitos de materiales aluvial transportados por la Quebrada El Rincón medianamente consolidados, localizados en ambas márgenes y en confluencia con la Quebrada Gavidia, formado por arenas y gravas. Formación Mucujún constituye una secuencia creciente de areniscas, lutita, limolitas, en la que dominan las areniscas fracturadas. Las texturas de los suelos son fundamentalmente franco-arenosas y francosas, con una capacidad de generar escorrentía moderada, pues favorece la infiltración y los procesos de caídas de rocas dependiendo de la pendiente de las vertientes. La formación Palmarito está compuesta por rocas sedimentarias metamorfizadas, pizarras filíticas muy fracturadas y muy meteorizadas, lo que produce suelos de texturas predominantemente arcillosas con un potencial de escurrimiento y escorrentía alto, mientras la infiltración es de moderada a baja. Estas, al meteorizarse, se convierten en arcillas. En cuanto a la pendiente, esta hace referencia a la inclinación de la ladera. Mientras mayor sea la pendiente, mayor es la susceptibilidad a generar movimientos de material, pues crea inestabilidad en el terreno y favorece el arrastre ladera abajo. En la microcuenca las pendientes son fuertes, pudiendo alcanzar en la parte alta valores superiores al 100%, disminuyendo a medida de que se acerca al fondo del valle. Las unidades geomorfológicas presentes son: cauce. Corresponde al lecho fluvial concreto por donde discurre el agua, por lo que el material que se encuentra allí es susceptible a ser arrastrado aguas abajo. Depósitos aluviales. Están formados por abanicos aluviales y conos de deyección, formando zonas de topografía suaves, donde predominan los procesos de depositación. Escarpes. Son áreas muy inclinadas con respecto a la horizontal, que representan cortes abruptos en el terreno, los cuales se han producido de forma natural y han sido intensificados por el hombre. Se encuentran en las orillas de los cursos de agua y en ambos lados de la vialidad, altamente inestables, produciendo caídas de materiales. Terrazas artificiales. Son áreas de topografía suave, de espesores considerables, realizadas por el hombre para la construcción de urbanismos y centros de salud. Tope de vertientes. Se corresponde con algunos sectores de la divisoria de agua, con cimas bastante planas. Movimientos de masa. Son procesos activos que se traducen en áreas de aporte de material que llegarán al cauce. Por otra parte, la cobertura de la tierra está constituida por bosques. Son áreas
densas que forman parte de una unidad ecológica de selva nublada. Se localiza en la parte alta de la microcuenca, donde la vegetación protege el suelo, evitando el arrastre del material producto del escurrimiento. Bosque intervenido, constituido por vegetación arbórea que ya ha sido modificada, dejando algunos segmentos poco densos, disminuyendo la densidad de la vegetación y con ello la protección del suelo. En esta zona se pueden encontrar algunas coronas de deslizamientos. Matorral herbazal, correspondiendo a superficies dominadas por gramíneas. Se ubica una cantidad considerable de coronas de deslizamiento y material deslizado. Debido a la variación de la cobertura, cambia la capacidad de proteger el material ante la escorrentía. Superficie construida. Son las áreas ocupadas por el hombre y sobre las cuales se han edificado diversas tipologías constructivas, en las que se han desarrollado actividades residenciales, comerciales, a pequeñas escalas y servicios. También incluye la vialidad. Se caracteriza por tener un potencial elevado para generar escorrentía, pues son superficies lisas, aunque el material se encuentra cubierto, por lo que la infiltración es reducida. Se localiza principalmente en la parte baja y media de la microcuenca. Suelo descubierto. Son segmentos desprovistos de vegetación, ubicadas principalmente en la vertiente izquierda de la microcuenca. En su mayoría son terrenos que se emplean para la agricultura tipo conuco. En cuanto a las precipitaciones, en la parte baja y media las precipitaciones son intensas en periodo de tiempo corto. Varía entre 50 y 67 milímetros por hora, lo que condiciona la ocurrencia de movimientos de masas superficiales, mientras que en la parte alta las intensidades disminuyen progresivamente hasta alcanzar los 48 milímetros por hora, pero las duraciones aumentan y con ellos aparecen movimientos de masas más profundos, pues el agua penetra en distintas capas de suelo, creando inestabilidad en el material. Sin embargo, la humedad propicia el crecimiento de la vegetación que cubre la masa deslizada y de cierta manera proporciona una estabilidad relativa a los suelos. De esta manera, parte de las relaciones que se producen entre los elementos antes descritos se puede evidenciar en las zonas donde ocurre movimiento de masa. Así pues, en la parte alta de la microcuenca, por ser la formación Mucujún, los suelos presentan texturas francosas y francoarenosas que propician la infiltración, limitando la escorrentía y la erosión. Todo esto contribuye con la presencia de grandes deslizamientos, proceso de rectación, flujo de detritos y lodo, así como de numerosos cursos de aguas de régimen permanente y arrastre de material fino constantemente. Caso contrario ocurre en la vertiente derecha, ocupada por alguna porción de bosque intervenido, pero que en su mayoría es matorral herbazal, que corresponde con el área de solana. Por tanto, es más seca y la cantidad de movimientos de masa que han tenido lugar allí es menor. De igual manera, aparecen numerosos surcos donde discurren cursos de agua, pero el régimen en gran parte de ellos es intermitente, por lo que solo se activan con ocurrencias de fuertes precipitaciones. Desde otra perspectiva, las características socioeconómicas de la microcuenca están determinadas por el desarrollo urbano espontáneo y con poco control que se ha venido generando en las vertientes de la parte media alta, mientras que en la parte media baja, sobre el abanico modificado, se han desarrollado algunas urbanizaciones planificadas. Predomina el uso residencial asociado a comercios menores, con la actividad agrícola limitada a huertos o autoconsumo y subsistencia y ganadería extensiva. En consecuencia, como los asentamientos han tenido lugar en terrenos de altas pendientes, taludes inestables, depresiones y áreas desbordables, la población se encuentra ubicada en zonas de alto riesgo, incluyendo las márgenes del cauce, sobre las que
han construido algunas infraestructuras sin respetar ningún tipo de normativa. En este orden de idea, entre los aspectos legales a considerar para la proposición de medidas de control de torrentes se encuentra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece de forma explícita la obligatoriedad del Estado de proteger a sus ciudadanos de la ocurrencia de fenómenos naturales que les ocasionen amenazas, vulnerabilidad o riesgos. Ley de aguas. Contempla mecanismos para minimizar los daños que pudiesen producirse como consecuencia de crecidas, inundaciones, movimiento de masas, entre otros, garantizando la aplicación de medidas estructurales y no estructurales en los cuerpos de agua. Ley de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. Contemplan los principios rectores en materia de gestión integral de riesgos, sobre la base de la planificación y la ejecución de acciones conjuntas entre los distintos entes que hacen vida en una comunidad, con la finalidad de prevenir, mitigar o reducir las condiciones de riesgos, vulnerabilidad, amenaza o susceptibilidad. Plan de ordenamiento urbano del área metropolitana de Mérida, Ejido, Tabay, en el que se establecen las pautas para la elaboración de los programas sectoriales y las actuaciones urbanísticas. Luego de realizada la caracterización físico-natural y socioeconómica de la microcuenca, se procede a evaluar su dinámica torrencial, partiendo de un análisis morfométrico. Así pues, la quebrada El Rincón nace en el páramo de Los Conejos y desemboca en la quebrada Gavidia, luego de un recorrido de 4.3 kilómetros aproximadamente. La microcuenca ocupa un área de 5 kilómetros cuadrados aproximadamente, con un perímetro total de 10.98 kilómetros y una longitud axial de 3.71 kilómetros. Esto implica que el coeficiente de forma de Horton tiene un valor de 0.36 y el coeficiente de circularidad de Miller de 0.52, dando como resultado una cuenca alargada, oval, redonda. Asimismo, la densidad de drenaje es muy alta, con un valor de 5.83 kilómetros sobre kilómetros cuadrados, lo que implica fuertes procesos de escurrimiento y escorrentías, asociados con baja infiltración y litología, compuesta de materiales impermeables, como es el caso de la microcuenca, por la presencia de abundantes arcillas, a lo que se le suma un relieve en su mayoría montañoso de fuertes pendientes. Además del desnivel altitudinal de la misma, que varía desde los 2.465 a los 1.525 metros sobre el nivel del mar, y su pendiente media es de 42.9%, asociada con terrenos muy escarpados, lo que puede incrementar la velocidad del escurrimiento y la escorrentía, y con ello la capacidad de arrastre del material. Por otra parte, la pendiente media del cauce principal es de 19.27%, lo que implica un comportamiento torrencial, mientras que el tiempo de concentración estimado fue de 33 minutos aproximadamente, por lo que teóricamente es a partir de este momento cuando el total de la cuenca aporta el proceso de escorrentía y se pudiesen generar las posibles crecidas torrenciales. Un ejemplo de ello es la red de drenaje que forma la quebrada El Rincón. Se compone de múltiples cursos de agua, muchos de ellos de carácter intermitente y otros permanentes, cuyo caudal aumenta en época de lluvia, cuando ocasionalmente genera problemas de desborde a lo largo de su cauce. Esto sucedió el 11 de febrero del 2016, durante un evento de precipitaciones máximas dentro de la cuenca de la quebrada El Rincón. Uno de sus afluentes, la quebrada El Encanto, tuvo una crecida torrencial que se comportó como un flujo de detritos por la cantidad de material transportado, que incluía rocas, grava, arena, sedimentos en suspensión, además de troncos de árboles. Este flujo se trasladó por el cauce de la quebrada hasta que alcanzó un puente, ocasionando una obstrucción, por lo que el material se desplazó por la vialidad,
generando grandes pérdidas en infraestructura. Desde el punto de vista práctico, los torrentes pueden ser clasificados en depositantes y socavantes. Partiendo de esta premisa y considerando las características morfométricas antes mencionadas, esta presenta las condiciones de un torrente socavante. Presentan una capacidad de transporte adicional que tiende a erosionar el fondo y las márgenes del cauce torrencial. Tiene una energía de flujo lo suficientemente fuerte para transportar aguas abajo los materiales sólidos provenientes de la cuenca. Origina desestabilización de las vertientes y laderas. Genera deslizamientos del terreno aunque cuente con buena cobertura vegetal. Estas condiciones se pueden ilustrar a través de las secciones transversales donde se evidencia la socavación de fondo y la consecuente profundización del cauce. No obstante, aunque fue catalogado como un torrente socavante y se presentan alternativas de control para este tipo de torrentes, también se consideran medidas para el aporte de sedimentos desde las vertientes, debido a las características físico-naturales de la microcuenca, que favorecen los movimientos de masa y el consecuente aporte constante de material. En síntesis, los procesos que definen la dinámica torrencial de la quebrada del Rincón son los siguientes: erosión en vertientes con movimiento de masa, en cauce, en socavación vertical o de fondo, horizontal o lateral. Transporte de partículas en forma de suspensión y arrastre de fondo y de masa en flujo de detritos. La sedimentación, la cual se divide en cono de deyección y abanico aluvial. Como último proceso para definir la dinámica torrencial de la quebrada del Rincón tenemos las crecidas, las cuales vamos a dividir en no torrenciales, que hacen referencias a los caudales líquidos, y los flujos de detritos, que se refieren a una proporción de caudal sólido. Luego de haber analizado la dinámica torrencial de la quebrada El Rincón, presentamos las medidas y estrategias para el control de torrentes. Estrategias de reducción en caudal sólido. Para vertientes tenemos medidas no estructurales como barreras vivas y medidas estructurales como estabilización de taludes. Estrategias de retención para caudal sólido. Entre las medidas estructurales propuestas tenemos los diques de retención abiertos y las trampas de sedimentos. Estrategias de retención en caudal líquido. En cauce tenemos medidas estructurales como diques de contención y en vertientes medidas no estructurales como reforestación. Estrategias de retardación. Para caudal líquido en cauce tenemos medidas estructurales como escalonamiento de diques, revestimiento de márgenes con enrocado, estructuras de disipación, torrenteras y traviesas. En estrategias de desagüe para cauces, en medidas estructurales, utilizaremos canalización en el abanico aluvial, y en estrategias de desviación local en cauces, en medidas estructurales, vamos a proponer muros de gaviones. La posible ubicación de las medidas propuestas en la microcuenca son las siguientes. En la parte alta de la microcuenca se proponen medidas estructurales como el enrocado, medidas no estructurales como barreras vivas y reforestación. En la parte media de la cuenca se propone la disposición de diques de retención con estructuras de disipación, escalonamiento de diques de contención, estabilización de taludes y en vertientes torrenteras con trampas de sedimentos en los afluentes. En la parte baja de la cuenca se propone la canalización de la quebrada a través de traviesas, muros de gaviones, ya que en esa zona es donde se encuentra el abanico aluvial y por lo general la mayor proporción de la población. Como estrategias complementarias plantearemos las siguientes: sistema de alerta temprana, zonificación de amenaza y riesgo, plan de emergencia ante desastres, plan de mantenimiento de las presas, monitoreo de variables hidrometeorológicas y sedimentológicas, programas de educación a la población, planes de ordenación del territorio y fortalecimiento institucional.
Las barreras vivas son hileras de plantas sembradas a poca distancia, en curvas de nivel, con el objeto de conservar el suelo y protegerlo de la erosión. La distancia entre curvas depende de la pendiente y del tipo de suelo. Tienen la función de reducir la velocidad de la escorrentía y detener el transporte de material que se desplaza hacia la parte superior de la ladera. Para la parte alta de la microcuenca se consideran especies como vetiver y limoncillo. Una de las medidas no estructurales es la reforestación. La vegetación tiene un impacto positivo en la estabilidad del terreno, pudiendo actuar como una barrera protectora entre el suelo y los elementos que provocan procesos de remoción de material. Debido a esto, se recomienda hacer un plan de reforestación en la parte alta de la cuenca, al noreste de la misma. Es un espacio donde se encuentra un bosque intervenido, con una pendiente de moderada a relativamente baja. Las especies que se proponen son las siguientes: yacrumo, bucare y cedro. Para la estabilidad del talud que da a la carretera se propone un muro de contención que puede ser de gaviones, ciclopios de piedra bruta, entre otros. Además, en la parte superior de los taludes se utilizarán cunetas de coronación, que son canales que se construyen con el objetivo de recoger las aguas que bajan por las pendientes naturales y conducirlas hacia la quebrada. De esta manera se minimizan el arrastre de los materiales y se desvía el agua, evitando que cause daños en la vialidad. Para la estabilidad del talud que da a la carretera se propone un muro de contención que puede ser de gaviones, ciclopios de piedra bruta, entre otros. Finalmente, en los taludes se sembrarían fajines de caña brava, bambú y obertiver, para que sus raíces profundas estabilicen el terreno, disminuyan la escorrentía y con ello limitar la pérdida del suelo. Revestimientos de márgenes con enrocado. El revestimiento de márgenes son obras construidas a lo largo de la orilla y el fondo de un cauce, con la finalidad de evitar la socavación lateral y de fondo, al minimizar la posibilidad de transporte de material. Para ello se utilizan rocas sanas, sólidas y con alta durabilidad. Para la quebrada El Rincón se propone utilizar esta medida en la parte alta de la microcuenca, donde las pendientes superan al 80%, alcanzando velocidades de flujos elevadas, por lo que se busca disipar esta energía para evitar la erosión antes de que el curso de agua llegue a la cuenca media. Torrenteras con trampa de sedimento. Las torrenteras son estructuras en gradas realizadas de concreto que se utilizan para disipar la energía, disminuyendo la velocidad del flujo en el cauce, evitando socavación y erosión aguas abajo. Generalmente no se recomiendan para cursos de agua que transporta gran caudal o material sólido. Por ello se proponen como obras en que en la microcuenca se ubicarán en los afluentes que lo requieran, en las partes medias bajas. Además, incluirán trampas de sedimento, que son cajones donde queda depositado o retenido el material transportado, evitando así que causen erosión. Dichas trampas requieren mantenimiento constante. Diques de retención abiertos con estructura de disipación. Los diques de retención son construidos de manera transversal a los cauces y tienen como finalidad principal retener sedimentos y controlar picos de avenidas. En el caso de los diques de retención abiertos, retienen de manera selectiva los sedimentos más gruesos transportados por la corriente, dejando pasar los más finos junto con el agua. En la quebrada El Rincón, el dique se ubicará en la parte media alta y estaría construido con gaviones, que se adapte fácilmente a la superficie, garantizando su estabilidad. Asimismo, debe incluir estructuras de disipación, cuyo objeto es disminuir la energía cinética que el agua adquiere en su caída. Escalonamientos de dique de contención. Los diques de contención o consolidación tienen como función principal fijar el fondo del cauce, evitando que el proceso de profundización del mismo continúe degradándolo. Para complementar esta medida se propone un escalonamiento de diques a lo largo de la quebrada del Rincón, en la parte media baja.
Esto permitirá reducir la fuerza erosiva de la corriente, disminuyendo la velocidad del flujo y almacenando los sedimentos transportados, de manera que cuando los diques se colmaten, se cree un estado de equilibrio entre la erosión y la sedimentación del cauce. Canalización con traviesas. La canalización de un curso de agua implica la construcción de un canal con sección transversal, diseñada para aumentar la capacidad de transporte del cauce. Esto se complementará con traviesas, que son estructuras de hormigón armado que se colocan en el fondo del lecho para estabilizar el cauce. Muros de contención de gaviones. Los muros de gaviones son estructuras que para el caso de control de crecidas se ubican a lo largo de las márgenes del cauce y deben ser lo suficientemente altos para contener el caudal sólido y líquido que se transportaría en el caso de una avenida, evitando que éste alcance las zonas pobladas. Estrategias complementarias. Agrupan a todas aquellas medidas que no requieren necesariamente de la disposición de elementos físicos dentro del territorio, sino que implican un factor importante de investigación, planificación y ordenación de la microcuenca. Gracias por su atención. Cualquier sugerencia o pregunta nos las pueden dejar aquí en el foro.